termodinámica puede definirse como el tema de la física que estudia los procesos en los que se transfiere energía como calor y como trabajo. Sabemos que se efectúa trabajo cuando la energía se transfiere de un cuerpo a otro por medios mecánicos. El calor es una transferencia de energía de un cuerpo a un segundo cuerpo que está a menor temperatura, es decir, el calor es muy semejante al trabajo. La temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas individuales. El calor es una transferencia de energía, como energía térmica, de un objeto a otro debido a una transferencia de temperatura. La energía interna o térmica es la energía total de todas las moléculas del objeto, o sea, incluyendo energía cinética de traslación, rotación y vibración de las moléculas, energía potencial en moléculas y energía potencial entre moléculas. El calor se define como una transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura, mientras que el trabajo es una transferencia de energía que no se debe a una diferencia de temperatura. Al hablar de termodinámica, con frecuencia se usa el término sistema. Por sistema se entiende a un objeto o conjunto de objetos que deseamos considerar. El resto, lo demás en el universo, que no pertenece al sistema, se conoce como su ambiente. Se consideran varios tipos de sistemas. En un sistema cerrado no entra ni sale masa. Contrariamente a los sistemas abiertos donde sí puede entrar o salir masa, un sistema cerrado es aislado si no pasa energía en cualquiera de sus formas por sus fronteras. La ley cero de la termodinámica en equilibrio nos refiere que si dos objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico entre sí. Como consecuencia de esta ley se puede afirmar que dos objetos en equilibrio térmico entre sí están a la misma temperatura. La primera ley de la termodinámica se expresa como EIND, que es igual a Q menos W. EIND es el cambio en la energía interna en el sistema, Q es el calor agregado y W es el trabajo efectuado por el sistema. Para entender esta ley, se debe imaginar a un gas encerrado en un cilindro, una de cuyas tapas es un émbolo móvil y que mediante un mechero podemos agregarle calor. El cambio en la energía interna del gas estará dado por la diferencia entre el calor agregado y el trabajo que el gas hace al levantar el émbolo contra la presión atmosférica. Segunda ley de la termodinámica. La primera ley nos dice que la energía se conserva. Por lo tanto, si se acerca un objeto caliente a uno frío, el calor pasa del caliente al frío y nunca al revés. Si pensamos que puede ser al revés, se seguirá conservando la energía y se cumplirá la primera ley. El enunciado de Kelvin Planck nos dice que es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo no produzca otro efecto que la absorción de energía desde un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. El enunciado de Clausius nos dice que es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea la transferencia continua de energía de un objeto a otro de mayor temperatura si la entrada de energía por trabajo. Tercera ley de la termodinámica. La tercera ley tiene varios enunciados equivalentes a: primero, no se puede llegar al cero absoluto mediante una serie finita de procesos. Esto se debe a que el calor que entra desde el mundo exterior lo impide totalmente. 2. La entropía de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero. 3. La primera y la segunda ley de la termodinámica se pueden aplicar hasta el límite del cero absoluto, siempre y cuando en este límite las variaciones de entropía sean nulas para todo proceso reversible. Para lograr el ajuste termodinámico necesitamos usar la fórmula de presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Esto es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Tenemos las condiciones ideales que son teóricas. ¿Sí? Tenemos lo que es la temperatura 1, que son 273 grados Kelvin, la presión 1,
una atmósfera, y el volumen 0.34 litros. ¿Sí? La segunda serían condiciones reales, que son las condiciones que se nos dan de acuerdo al lugar donde nos encontremos. En este caso, tenemos una incógnita que es el volumen 2. Para sacar esto necesitamos despejar primero la fórmula. ¿Cómo despejamos? Ponemos nuestra incógnita, que es esta de aquí, y todos los demás valores los pasamos. Volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Pasamos los datos estos exactamente igual. Ahora, como necesitamos pasar estos dos datos del otro lado, la presión 2 está multiplicando, pasa dividiendo, o sea, pasa hacia abajo. Presión 2. La temperatura 2 está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Temperatura 2. Tenemos nuestra incógnita y los datos que tenemos ya en el problema. Entonces, nada más despejamos. Volumen 2 igual a presión 1, una atmósfera. Por volumen 1. Nuestro volumen 1 es 0.34 litros. 0.34 litros. Por temperatura 2. Nuestra temperatura 2, 248 grados Kelvin. Todo esto dividido entre la temperatura 1, que es 273 grados Kelvin, por nuestra presión 2, que es 0.76 atmósfera. Esto es un resultado de 0.48. Ahora, tenemos tres diferentes medidas. Vamos a eliminar lo que es atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y nos quedaría un resultante de litros. Entonces, nuestro resultado se da en litros. Tenemos 0.48 litros.